Estamos conectándonos en un segundito. Hola Ana, Hola, hola Claudia. ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo. Qué gusto verte. Igual para mí y para todos nosotros, claro. ¿Cómo están esos calores en Dominicana? Oh, bueno, entre el virus, am, el polvo del Sahara, ya tú sabes, terrible. No hay quien se salve, ni una ni otra. Dicen que estamos viviendo el tiempo de las 7 plagas de Egipto. Así dicen allá. Yo creo que eso a nivel mundial. Y ya no sabemos con qué vamos a andar protegidos porque hace día teníamos el problema del vertedero Duquesa en Santo Domingo. Las personas que viven en la capital estaban muy afectadas con esto. Y bueno, ahora desde el inicio de la semana hemos estado con el problema del polvo. Ay, madre mía. Yo me imagino los memes también sobre eso. Pues hasta con Vulca, tú sabes. Sí. Hasta con Vulca. Sí. Bueno, saludo a quienes se están conectando con nosotras. Mi nombre es Claudia de la Cruz y soy del Foro del Pueblo de People's Forum en Nueva York. Y agradecida siempre por recibir a Ana Belique de Reconocidos. Yo sé que Ana ya, o sea, la última vez, desde el tiempo que tú estuviste en Nueva York, han pasado muchísimas cosas. El mundo ha cambiado y ha girado varias veces. Bueno, al menos que ya se cerraron todas las fronteras. Así mismo es. Entonces, quisiera, antes de como de entrar más en conversación, que nos hablara un poquito del trabajo que están haciendo con Reconocido o sea, el trabajo social en el que se han estado embarcando, porque ya hace años que están gestando y trabajando fuerte allá. Y nada, háblanos un poquito. Sí, bueno, pues como tú decías, el movimiento reconocido es un movimiento que surge a partir de toda la problemática de desnacionalización por la cual hemos estado afectados personas que somos hijos e hijas de inmigrantes haitianos que nacieron en República Dominicana, pero que nuestros padres son inmigrantes, algunos en situación irregular, otros no. Que por cierto, déjame hacer un paréntesis para decir que vi en la noticia el otro día que el Senado, el Congreso, como que rechazó la propuesta de Trump de negar derechos a la gente beneficiada con el DACA y los Dreamers. Ujú. Eh, Eso es algo como de mucha celebración. Nuestro caso tiene cuestiones parecidas, no es igual en el sentido de que nosotros no somos personas migrantes, o sea, no somos indocumentados que llegamos al país. Los indocumentados en algunos casos fueron nuestros padres y nosotros nacimos en este país y de acuerdo a las leyes dominicanas teníamos el derecho a la nacionalidad dominicana hasta el 2010, que fue cuando se cambió la constitución. Y bueno, con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 se negó la nacionalidad a todos los hijos de inmigrantes que estuvieran en condición irregular cuando nacieron. O sea que la cuestionante era comenzar a investigar en qué condición migratoria estaban mis padres cuando yo nací, como, como si eso realmente fuera el caso. Pero bueno, absurdos como eso sucedieron en el más alto tribunal de la República Dominicana y esto ha hecho que nuestra vida pues cambiara radicalmente, se paralizara totalmente en muchos casos, ya que sin acceso a la nacionalidad uno no puede hacer muchas cosas, como por ejemplo sacar una cuenta de banco, comprar un chip de un celular, porque acá para comprar un chip prepago de un celular tú necesitas un número de identidad. Tú Ujú. tienes que, por ejemplo, o sea, comprar algunas cosas, un préstamo, conseguir trabajo formal, casarte.
En mi caso, por ejemplo, cuando yo me descubrí que estaba con este problema, yo iba a entrar a la universidad y me negaron el documento y eso hizo que yo no pudiera ingresar a la universidad. En fin, te va limitando en cosas muy prácticas de la vida, pero también a otros niveles ya un poco más altos. Esto venía así desde el 2007 y en el 2013 como que eran cuestiones administrativas que se daban. En el 2013 fue que el Tribunal Constitucional vino como a darle un sello de legalidad a todas esas arbitrariedades que se estaban cometiendo. Y en el 2014 vino una supuesta ley que muchas personas creen que vino a naturalizar a las personas que estaban por en este proceso y que ya lo resolvió. Hasta el día de hoy sé que muchas agencias internacionales y personas que han mostrado su solidaridad creyeron que este problema estaba resuelto, sin embargo no fue así. El problema se ha profundizado. Y cuando digo que se ha profundizado es porque han dividido la situación, han dividido a la población y ahora es mucho más complejo poder hablar de cuál es el problema porque tú tienes que describir diferentes perfiles de personas a los cuales, de acuerdo a las normativas, tienen que dársele diferentes respuestas. Cuando hasta el 2013 estábamos reclamando por una respuesta sencilla y que iba a beneficiar no solo a los que ya estábamos paralizados, como nuestras vidas paralizadas, sino también a los que no tenían ningún tipo de documento. Sin embargo, el remedio, como decimos aquí, el remedio ha salido más cara que la enfermedad, porque ahora estamos ante un escenario en donde no tenemos todavía ni una sola persona naturalizada. El Estado se comprometió a que después de 2 años iba a naturalizar a las personas que aplicaran al plan de regularización, es decir, personas que nacieron en este país, pero que nunca tuvieron ningún tipo de documento. Esto no ha sucedido a pesar de que muchas personas aplicaron. Estamos ante un escenario en el cual dentro de pocos días se van a realizar elecciones presidenciales. Danilo Medina fue el presidente que proclamó 69-14 y se comprometió públicamente. O sea, él tiene un compromiso ante los organismos internacionales y ante cada una de nosotras y nosotros de resolver la situación. Sin embargo, hasta ahora esto no hace parte de sus preocupaciones y tampoco hace parte de ninguno de los discursos de ninguno de los partidos o candidatos políticos. Al contrario, o sea, hay un silencio total, como si esta fuera una realidad que no existiera, como si estas fueran personas que no existieran, que no importaran en lo absoluto. Hemos visto que, por ejemplo, hay personas que se han pronunciado al favor o en contra del aborto, hay personas que se han pronunciado a favor o en contra de la comunidad LGBTI, en fin. Pero con esto ha sido como un silencio total, en donde muchas veces creemos que tal vez sea mejor el silencio que la expresión pública de sus reales intenciones, porque la configuración de este panorama electoral es muy complejo. Nosotros podemos encontrar partidos que se llaman ser de izquierda o medio progresistas, aliados con partidos muy conservadores, partidos muy de ultraderecha o de derecha. Entonces es un escenario político para nosotros como dominicanos de ascendencia haitiana muy complejo, en donde no contamos con actores aliados de opinión pública dentro del ámbito de político que tengan una posición fija. O sea, aquí pasa todo lo contrario a los Estados Unidos. En este caso, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, tú vas a encontrar que frente a situaciones como estas, hay personas que tienen un posicionamiento fijo a nivel político, a nivel de los medios, y lo mantienen o acompañan determinadas luchas sociales específicas.
tienen un compromiso. Aquí, a nivel de partido, no se ha dado eso. Ujú. Había un partido, por ejemplo, el partido APD, que es un partido muy pequeño, creo que fue el único partido que en aquel tiempo, en el momento de la sentencia, tomó posicionamiento fijo a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana, condenando la sentencia 168-13. Pero fuera de ahí, o sea, ninguno de los otros partidos como partido han tomado una posición fija o han reivindicado este derecho de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Por lo cual, este es un tema en el cual, o sea, somos sociedad civil meramente que estamos involucrada en ella, y no toda la sociedad civil, porque no es un tema que atrae a toda la sociedad civil dominicana tampoco. Hay muchas personas que defienden muchos derechos, pero con este tipo de realidades no se mezclan, porque es un tema en el cual muchas personas temen meterse, porque cuando se meten automáticamente la catalogan, la estigmatizan, incluso las amenazan. Hay Ujú. comunicadores públicos que se han pronunciado como Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, y que los han amenazado hasta de muerte. Entonces, este tema en República Dominicana constituye un gran reto para cualquier persona que se atreva a defender esta causa o a hablar de esto, porque tiene implicaciones personales, en el sentido de que tú puedes ver tu vida, o sea, hay las personas que están en contra de nuestros derechos, son personas que usan mucho discurso de odio, o sea, usan mucho discurso de odio para denigrar, para maltratar a las personas que hablamos, que defendemos los derechos de esta población, en el caso, bueno, de mi población. Por lo cual es un tema muy espinoso, como dicen por ahí, espinoso Ujú. porque hay que arriesgarse para hablar, abrir la boca y hablar. Pero yo entiendo que aún así hay que hacerlo, porque ante todas las injusticias sociales que uno ve en el mundo, mantener una postura neutral nunca ha sido la mejor opción. Ujú. Hay que No, posicionarse. sí, no, y una postura neutral es una postura en contra de la justicia. O sea, tú estás asumiendo una postura, pero va en contra de lo que es justo. Y Claro. obviamente, o sea, de lo que me cuentas, pasa un poquito igual aquí en el tema de asumir temas de derechos humanos y derechos civiles como fichas de un juego dentro de la política. Porque sí, aquí no pasó en el Congreso el deseo del presidente Trump negar los derechos a los inmigrantes con el tema de DACA. Pero hay que preguntarse por qué también no pasó y cómo se utiliza eso también como ficha. O sea, es una victoria para quienes luchamos, pero tener claro quiénes son nuestros aliados y aliadas de verdad es importante. Claro. Y dentro de esta política de la clase dominante, uno encuentra fisuras y uno encuentra como maneras de meterse en algunas cosas, pero a veces no lo hacen porque también avanza un interés político de su parte, ¿me entiendes? O sea, que quería que me hablaras un poquito más o sea, aquí yo soy dominicana, o sea, nacida aquí, pero de descendencia de la República Dominicana, de padres y madres trabajadores que vinieron a mitad de los 70. Estamos Eh, en una condición, tú allá y sí, entonces, a mí no se me hace para nada difícil entender el tema de la lucha por los derechos de migración, entender el derecho de la lucha en contra del racismo, entender la lucha en contra de lo que es el capitalismo. O sea, hay un sector, hay una población dentro de los Estados Unidos, y yo creo que a nivel mundial, que por las mismas experiencias históricas, de tener que nacer en otro lugar, no por convicción, pero sino por necesidad, entendemos la situación y entendemos a qué niveles tenemos que involucrarnos en la lucha. Es un poquito más difícil y quiero que me hablen un poco de la dificultad en la ciudad, en la sociedad civil de la República Dominicana para tratar este tema. Tú me hablaste
el tema de, bueno, de las amenazas, el tema del acoso, de lo que implica, inclusive a nivel político, si tienes una posición, perderlo, la denigración de muchas formas. Y de nuevo, a mí se me hace un poquito a veces difícil entender eh, este tema del racismo, que aunque es diferente en los distintos contextos, el racismo, igual que el capitalismo, es global. Y Sí. se entiende que es una pieza importante para la base económica de los países capitalistas y neoliberales. Entonces, dentro de la sociedad civil, ¿cómo se ve, cómo se siente, cómo se vive el impacto de estas políticas de desnacionalización y las relaciones dominico-haitianas? O sea, porque estamos hablando de familias completas que quizás ahí en lo largo, en las generaciones más largas, más fuera de vista, tienen familia que son haitianos porque somos primos, vivimos en una misma isla, ¿verdad? Pero se entienden como dominicanos y esa nacionalidad así ultra nacionalista que no le permite ver realmente lo que es la lucha por los derechos humanos. O sea, ¿cómo se vive eso allá? Mira, eso que tú dices tiene dimensiones muy profundas, porque el tema del sentimiento anti-haitiano eh, es un tema que, ¿cómo lo digo para que se me entienda? Nosotros sabemos que el colonialismo fue lo que formó nuestras naciones y estos colonialistas eran blancos. Y cuando llegaron a nuestras tierras se impusieron de todas las formas posibles, incluso haciendo creer que ellos eran superiores por el simple hecho de ser blancos y de que todo aquel que no era blanco era inferior a ellos. Pero aparte de eso, ellos tenían el dinero, Uh tenían los -huh. recursos y con los recursos pudieron también imponerse. Si nosotros vemos, esta nación está conformada mayoritariamente por hombres y mujeres negros o mulatos. De hecho, yo a veces, antes, cuando era pequeña, cuando estudiaba, yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo es? Yo me preguntaba así como ingenuamente, pero ¿cómo era que si los negros esclavos eran tanto, cómo era que ellos se dejaban dominar por tan poquitos blancos? Uh -huh. Pero yo no sé si ustedes se fijan, casi siempre en toda la historia a nivel mundial, la capa que lleva todo este tema del poder no son la mayoría de la población. O sea, no son los que representan la mayor parte poblacional de una nación, de un pueblo. Sin embargo, son los que se imponen. Uh Y -huh. nosotros vamos viendo que esta gente que desde el descubrimiento de América, como dicen, ¿verdad? Desde la invasión de América, que esa sí fue la verdadera invasión, desde la invasión de América son los que han venido imponiéndose hasta el día de hoy. En nuestras sociedades, en nuestra isla, en nuestro país, son los que han venido imponiéndose. Pero la imposición que ellos han realizado no es solo una imposición económica, sino que también es una imposición ideológica, en donde ellos son los que definen y los que han venido definiendo quiénes somos y cómo nos vemos y cómo nos autodefinimos. Al punto de que yo decía el otro día de que, bueno, cuando llegaron los españoles y intercambiaron espejito por oro, estos espejitos como que estaban encantados porque hasta el día de hoy nosotros no logramos vernos realmente como Uh somos. -huh. O sea, como que nos hicieron una vaina. Entonces, esta situación ha hecho que hasta el día de hoy nosotros, o sea, cuando digo nosotros, hablo como sociedad dominicana, tenemos un rechazo hacia nosotros mismos, porque eso fue lo que se nos enseñó y eso se nos ha venido enseñando desde siempre. O sea, desde que, no sé, desde que
sacaron a nuestros ancestros del África, comenzaron a hacernos sentir inferiores y a rechazar nuestra condición de ser negros y negras. Y este rechazo lo hemos interiorizado a fuerza y está ahí, consciente o inconscientemente, y es lo que prima en la sociedad dominicana, un rechazo hacia su propio ser que se refleja en el otro. Eso es como la forma en que yo puedo definirlo. Entonces, ¿qué? Si tú te fijas, los dominicanos y dominicanas se definen en la medida en que se alejan del haitiano. Mientras más alejado tú puedes verte de un haitiano, más como que más se redefine tu dominicanidad. En el sentido de que tú dices, no, porque bueno, si tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo no eran haitianos, pues tú vas como buscando la forma de alejarte. Nosotros hablamos de un negro tras la oreja, pero ¿qué? No. Porque mi negritud está integrada en todo. Así mismo, ¿eh? No, pero buscamos a los abuelos y los tatarabuelos que son de España, que no existieron quizás, pero lo buscamos. Que no tenemos el blanco, el que tendríamos que buscar porque es más difícil. Está lejos. Eso está lejos. Entonces yo lo que te quiero decir con esto es que en la sociedad dominicana tenemos que trabajar el tema de nuestra identidad y el tema de la reconciliación con con nuestra africanidad, con nuestro ser, con nuestra madre, con nuestras ancestras, para nosotros entonces poder ver y reconocer al negro haitiano que tenemos al frente, porque yo creo que el problema que tenemos como sociedad, ambas sociedades, es un tema de que nos han enseñado demasiado a rechazarnos como personas. Y ese rechazo se manifiesta, en este caso, con los haitianas, porque aparte de ser negros, son pobres. Así mismo es. Pobres, aparte de ser pobres, han conservado y mantenido su idiosincrasia, han conservado y mantenido su conexión. Su negritud, claro. Entonces, sí, esta conexión ancestral, a nosotros de este lado de la isla, nos la han intentado borrar. Digo, nos la han intentado borrar porque no lo han logrado completamente. La idiosincrasia religiosa de los pueblos es algo que no se borra tan fácil. Siempre va a buscar la forma de permanecer y lo vamos a encontrar en la cultura, en las manifestaciones o incluso en la misma forma de celebrar lo que es legalmente establecido. En este caso, el catolicismo, ¿verdad? Se va buscando la forma. Hoy es el día de San Juan Bautista. Exactamente, hoy estamos de fiesta. De Sarandunga, ¿verdad? ¿Y eso de dónde que viene? Entonces, si tú te vas hoy a San Juan, tú vas a ver una, ¿cómo es que le dicen? Un sincretismo religioso, claro, muy grande, muy increíble, donde se mezcla lo sagrado católico con lo sagrado popular y todo lo demás. Entonces, la cultura, esa dimensión de nuestra cultura, tiene necesidad de ser visibilizada y siempre va a luchar para permanecer, para permanecer en el tiempo. Entonces, yo entiendo que parte esencial de ese rechazo que hay con el haitiano en nuestra sociedad, más allá del tema económico, tiene una dimensión de nuestra propia realidad, porque también, esa es otra cosa que te quería decir, esto es una realidad que viene como dándose, o sea, desde que nacemos prácticamente. Aquí cuando nace un niño, si es más clarito que el otro, si son dos hermanitos, uno es más claro y el otro más oscuro, ya de una vez le dicen el haitianito de la familia, el negrito de la familia, o no, ¿me entiendes? Entonces como que ya desde que nacemos comenzamos a recibir expresiones tan violentas que van haciendo que
sea difícil uno sentir orgullo de lo que somos, porque tú ves como, bueno, pero ¿cómo es que si en mi casa me dicen haitianita o si en mi casa me dicen morenita, pero yo veo en la calle cómo tratan al haitianito que de verdad es haitiano o al negro cuando le quieren decir moreno? Entonces como que hay un divorcio aquí. O Claro. sea, tú me vas a decir que no, lo que yo te digo de cariño, pero al otro que yo veo en la calle, cómo lo tratan y cómo se lo dicen, no es de cariño. Ujú. Entonces hay un divorcio ahí que no, cuando te dicen que en tu casa lo único negro es el caldero, o cuando te obligan a que tienes que refinar la raza. Sí, tiene que buscar lo blanco para que te salga más bonito y más fino. Es Entonces, una cuestión opresiva. o cuando simplemente te dicen que para dónde tú vas con esa greña. O sea, a mí me dicen a cada rato, dale de comer al salón, pero ¿y Exacto, para qué? exactamente. Entonces, hay un problema que tenemos Sí, nosotros, que nosotros queremos transferírselo a otros, pero yo estoy muy convencida de que es un problema que tenemos que trabajarlo con la reconciliación con nuestra propia identidad afro. claro. En la medida en que sigamos negando esto, vamos a seguir así. Yo a veces digo, como sociedad, yo siento que somos una vergüenza para el movimiento afro a nivel mundial. O sea, como cuando la lucha afro, ahora que están en alta, ven a la República Dominicana una sociedad de mayoría negra y mulata, es como penoso que nosotros como una isla como que ha sido primera en tantas cosas, no podamos llevar la vanguardia de la lucha y apoyar a otras causas, apoyar a otras luchas en otros países como se está llevando hoy. Claro, no, yo me estoy engranojando precisamente porque a nivel mundial, Ana, a nivel mundial, la gente ha asumido la bandera de las vidas negras importa. Tú tienes la bandera atrás, Black Lives Matter. O sea, no se está diciendo que la vida de la persona más clara, que la vida, o sea, se está afirmando de que hay una población a nivel global que ha sido explotada, que ha sufrido políticas de genocidio, porque eso es lo que son políticas de genocidio, que han sido oprimidas, que han sido marginadas. O sea, esa población negra ha sido ninguneada, deshumanizada de tantas formas y estamos reclamando que las vidas negras importan porque a nadie le ha importado en muchas ocasiones y en muchos espacios. Entonces, en la República Dominicana se llama una protesta. ¿Y cuál es la respuesta, Ana? Dime por Dios, háblame. O sea, es algo muy vergonzoso, honestamente te digo. Yo en vez de sentir indignación, lo que siento es vergüenza, porque yo entiendo que yo soy una persona muy solidaria y soy una mujer de lucha, soy una mujer de causa. Por eso cuando el colectivo me contactó, Maribel Núñez y otros compañeros, de que mira lo que está pasando alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos, porque ya veíamos lo que estaba pasando en otros países, que nosotros aquí, un país de mayoría negra, no podemos quedarnos indiferentes, tenemos también que expresar nuestra solidaridad. Y eso fue lo que intentamos hacer el pasado 9 de junio, cuando cuando nos autoconvocamos para hacer un homenaje a George Floyd y a muchos otros negros más que han caído víctima de la discriminación y el racismo, de la violencia policial en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y bueno, cuando nosotros desde nuestras redes comenzamos a compartir esta información, llovieron las amenazas que ustedes no se podrán imaginar. O sea, yo creo que ni la Alemania nazi sucedían, no sé, pero es una comparación muy extrema que estoy haciendo, pero es real, o sea, era realmente preocupante la cantidad de mensajes y de amenazas que yo recibí a través de las redes sociales por esta convocatoria.
ellos comenzaron a decir que era una cosa de haitianos, que iban a llenar el altar de la patria de haitianos, que de hecho el evento no era en el altar de la patria, el evento era ahí en La Palo Hincado, y escogimos ese espacio. Primero, lo que queríamos hacer era un altar con la foto de Floyd, invitando a la gente que quisiera pasar durante el día, a la hora que quisieran, a llevar una flor, dejar un mensaje, dejar un cartel, porque la idea era que no fuera un evento multitudinario, porque sabemos que en el contexto en que estamos hay que tomar mucha precaución por el tema del COVID. Por eso se pensó en un evento de día completo hasta próximo a la hora del toque de queda que aún tenemos acá en el país. Entonces, cuando estos grupos ultranacionalistas vieron eso, comenzaron a convocar para la misma hora y lugar en donde nosotros estábamos haciendo la convocatoria. Y efectivamente llegaron. Ellos llegaron mucho primero que nosotros. Cuando llegamos, toda la zona estaba militarizada. Ellos estaban ahí. O sea, si la policía hubiese querido dispersar la acción porque entendían que no se podía aglomerar mucha gente, ¿por qué permitió que ellos estuvieran ahí por un periodo de más de una hora? Porque ellos se autoconvocaron para las 8 de la mañana, ellos se convocaron. Y nuestra convocatoria era para alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, ellos estuvieron ahí. Cuando nosotras llegamos, fue entonces que ellos ni siquiera estábamos en el mismo lugar que ellos. Ellos estaban de un lado de la calle, nosotros estábamos del otro lado de la calle, e inmediatamente llegamos. Ellos vinieron con la intención de agredirnos. O sea, ellos tenían la intención claramente de agredir a mi persona y de impedir que se colocara cualquier banner. Yo andaba con este banner de Black Lives Matter. Ellos no, o sea, la intención era de que no se abriera nada, de que no se hiciera nada. Ustedes podrán ver en nuestras redes cómo los policías se llevan las flores, se llevan las fotos de Floyd, en fin. Y bueno, y nos llevaron detenida. Forzosamente y muy violentamente, porque yo vi el video. Sí, nos detuvieron a 4 de los que estábamos allí. Nos detuvieron. Fue una acción realmente, o sea, yo no sé, te digo que lo que siento es vergüenza de todo lo que sucedió, porque en este país no se puede hablar de racismo, en este país no se puede hablar de discriminación, porque yo no entiendo por qué la gente si tú no eres racista, si tú no discriminas a nadie, ¿por qué tú tienes que sentirte atingido? ¿Por qué tú tienes que sentirte mal? Porque nosotros manifestemos de que estamos viviendo situaciones de racismo. Porque el racismo que existe en este país es un racismo estructural, es un tema del Estado. ¿Me entiendes? Es un tema de las mismas estructuras del Estado. Lo que sufrimos nosotros como dominicanos de ascendencia haitiana, sí, es verdad. Yo muchas veces me he encontrado en la calle con gente que han querido agredirme o me han posteado cosas. No es la generalidad, pero me ha sucedido reiteradas veces. Aquí, no sé si ustedes recuerdan que en el 2015 apareció un chico negro ahorcado en una plaza pública y hasta el día de hoy no se sabe nada de qué fue lo que pasó, o sea, no hubo nadie preso, pero peor aún, no hubo ni siquiera un pronunciamiento público de algún funcionario, de algún alto funcionario del Estado, que esa es la parte que yo me indigna de la indiferencia de nuestro Estado y de los políticos y funcionarios de nuestro país que son inmunes a esta. A ellos como que no les importa para nada. Entonces pasa lo que pasa en este país y son incapaces de pronunciarse, rechazando lo que está sucediendo o diciendo algo. Entonces, alguien puso en el chat que si es, perdón Ana, que si eso nos sorprende, y no creo que sea sorpresa, yo creo que va muy conectado con todas las cosas que tú decías antes en términos de la ideología, en términos, lo que para mí sí es sorprendente, y quisiera que todo el mundo era quizá un poquito más en eso, es el hecho de que estamos en el 2020
de que nos entendemos, o sea, el que pasa trabajo en la República Dominicana, sea dominico haitiano, sea dominicano, pasa trabajo por el hecho de que hay un Estado represivo, explotatorio, o sea, que no le importa el pobre, que no le importa o sea, que la mayoría de la gente está pasando hambre porque teníamos el tema de la Junta Electoral, inclusive la corrupción y las protestas. O sea, es evidente que hay un sector de la clase dominante que no le importa ni el dominico haitiano ni el dominicano. Entonces, ¿cuál es la chercha? Exactamente, y lo peor entonces que nosotros como pueblo le andamos detrás de esta gente y ahorita el día 5 de julio vamos a votar por ellos. ¿Tú me entiendes? No nos representan realmente nuestros intereses, están ahí nada más para representando sus propios intereses, que no necesariamente son los intereses del pueblo dominicano, de la gran mayoría de los que conformamos esta nación. Pero son los que están ahí gobernando. Son los que vamos después a votar y a elegir supuestamente para que sean nuestros gobernantes. Pero si tú te fijas, ¿quiénes son? No son, no son mayoría afro. Y los que son afro, yo digo a veces, son negros, pero Mira, aquí hay una galletita que se llama Oreo, que allá también la venden porque obviamente el capitalismo está donde quiera. sí, Entonces, son más o menos así. Y no hay que andarse por las ramas. Son así, tipo Oreo. es una vergüenza, pero o sea, son negros con mente de blancos porque primero no reconocen su identidad como negros, no las reivindican, ni apoyan tampoco las causas de los grupos que estamos reivindicando este tipo de situaciones. Por lo tanto, políticamente en este país esto es un tema muy jodido. Personas como yo, como Maribel y como muchos otros que hemos decidido como no bajar la guardia y seguir hablando sobre esto, nos arriesgamos con toda, o sea, no las arriesgamos con toda porque entendemos que no podemos quedarnos calladas. Hay mucha gente que están hablando, pero se necesita que se hable más porque yo entiendo que en la medida en que ayudamos a la gente a crear conciencia, de hecho, te iba a decir, si algo me anima de todo este movimiento internacional que está surgiendo, es que yo digo, cónchole, ojalá que esto contagie a más dominicanos. Cuando yo veía dominicanos que comenzaron a hablar sobre lo de George Floyd, a solidarizarse, a no sé qué, yo dije, bueno, ojalá que esto siga animando a que se reavive un poco este sentimiento y esta sensibilidad, este reconocimiento de nuestra naturaleza, de nuestra identidad. Pero después, cuando yo vi lo que pasó el 9 de junio, realmente me desanimó mucho. Me desanimó, no pierdo las esperanzas de que un día despertemos, de que nos quiten el encanto que nos hicieron cuando llegaron a estas tierras y que comencemos a identificarnos más con las causas negras, con la necesidad de que como población nosotros tengamos mejores condiciones de vida, los negros y negras de este país, que estemos mejor representados, que haya nosotros como nosotros vivimos como la idealización del Estado democrático, de que aquí todos somos iguales, de que aquí hay oportunidad para todos, pero no, eso no es verdad. Son mentiras. No es verdad, o sea, no todos somos iguales y no hay oportunidades para todos. Pero te digo algo, Ana, o sea, sí, y precisamente es lo que ideológicamente, inclusive de manera política, lo que se vuelve la narrativa normalizada de un Estado burgués, o sea, independientemente de quién se siente ahí. Como decíamos lo Oreo, ¿verdad? La galletita Oreo, los negros que se sientan ahí se sientan representando un interés que no es el interés del pueblo, en general, sea quien sea. Entonces, eso es importante mencionarlo y creo que yo hice mucho trabajo anteriormente con Sonia Pierre, que recuerdo y recuerdo con mucho cariño precisamente por el legado que dejó y el trabajo que hizo.
tanto en la República Dominicana como en Haití. Y, y creo que eso ha parido, ella y muchas otras, Y, parieron muchas, y va a ¿verdad? ser, Y va a seguir, o y va a sea, ser, por eso yo no me desanimo en esto. sí, A veces yo digo, mira, si yo me muero hoy, si me muero mañana, esta vaina va a seguir, porque parte de nuestro trabajo esencial es sembrar, como lo evangélico, sembrar la palabra. claro, Esto va a seguir fertilizándose. Mira, hay alguien que dice, dice ahí en el chat que los dominicanos no son racistas, que lo que son es clasistas. Pues le digo que no. son las dos cosas. Nosotros desde que nacemos, desde que comenzamos a socializar en las Ujú, escuelas, nos comienzan a enseñar diferencias entre claro. negro y blanco, entre el más clarito y el más oscurito, ¿Con entre la quién que te junta? ¿Con quién no te está. junta? Fíjate, ¿quién era la que tenía la mayor atención de todos los niños en la escuela? ¿Era la más clarita o la más morena? Entonces, nosotros desde pequeño comenzamos, de hecho, hay padres que le dicen a sus hijos que no se junten con los haitianos, Claro. o sea, que no pueden llevar a un amiguito haitianito, como le dicen, a la casa. O sea, sin ser haitiano, porque estamos hablando de que si estos niños, niñas, en este caso yo, por ejemplo, nací aquí, yo no me considero haitiana de nacionalidad, ¿tú me entiendes? Yo tengo herencias haitianas, mis padres son haitianos, soy de ascendencia haitiana, pero de nacionalidad, mi documento de identidad dice que yo soy dominicana. Entonces, en ese sentido, a nosotros, mucha gente de fuera nos ve, cuando digo gente de fuera, es gente de otro país, ve un haitiano y ve a un dominicano y no ve la diferencia. Claro, no, pero mi abuela, mi Otro, abuela era así también. O sea, mi abuela trabajó por mucho tiempo en el campo y trabajó codo a codo con haitianos. Y tú la veías y tú no sabías la diferencia. pero a nosotros internamente sí nos han enseñado a ver la diferencia. O sea, es una vaina como que es increíble, pero nos han enseñado como a ver, no, porque tú tienes la nariz más chata, porque tú tienes los moños más malos, porque tú tienes la oreja en no sé qué, porque mira cómo tú hablas, porque mira cómo tú hueles, porque mira cómo tú te vistes. Entonces nos han enseñado a como una serie de categorías, de Ujú. patrones que vamos como reforzando con el tiempo para marcar una diferencia. Entonces, con el tema de la raza, yo quería decirle, miren, aquí puede venir un blanco, puede ser el hombre o la mujer más miserable, pobre, como le querramos llamar, y la gente le van a andar atrás, nada más Ujú. por el tema del color. Así mismo es. Siempre se imaginan que el blanco tiene cuarto, que el blanco le puede resolver, que el blanco sabe más. O sea, cuando habla un blanco y cuando habla un negro, ¿a quién tú crees que le van a hacer más caso? ¿Al blanco o al negro? O sea, No, definitivamente. supuesto, siempre nuestro supuesto nos hace creer que el otro, que en este caso, el que más claro, el que más blanco, tiene más conocimiento, tiene más dinero, puede resolverme. Mientras que el negro, y mientras más negro, lo consideramos peor. O sea, en la medida en que tú te acercas más a la tez más oscura, tú eres menos valorizado dentro de la sociedad, y en la medida en que tú te acercas a la tez más clara o al blanco, pues tú Ujú. automáticamente eres más valorizado. Lo mismo va por el tema del trabajo. Si tú y yo vamos a un lugar, las dos, a buscar trabajo, aunque tengamos el mismo currículum, al final y al cabo, ¿a quién es que le van a hacer caso primero? ¿A ti o a mí? O sea, siempre en nuestra sociedad van a andar por aquella o aquel que tenga un perfil más cercano hacia lo blanco. Claro. Entonces, más negro tú eres, menos oportunidades tú tienes dentro de esta sociedad. Claro. Ana, mira, eso va muy de cerca también para entender el tema anti-haitianismo, ¿verdad? Tú mencionaste la clase y mencionaste la raza, el color. Los Estados Unidos, políticamente, económicamente, ha invadido la República Dominicana desde 1917 y todavía
tiene una incidencia imperialista en el país. O sea, ya no se mueve un dedo si no hay una llamada primero. Entonces, cuando la gente empieza a tener esa narrativa de que sí, que invasión, no hay mayor invasor imperialista que, no sé, el gringo, y al gringo le lamben las botas cada vez que llega. Entonces... Mira, nosotros es que tenemos un problema, yo te digo. Esos periodos que trajeron los españoles tienen un problema, porque nosotros a los verdaderos verdugos no los vemos, no los identificamos, todo lo Claro, contrario, los claro. adoramos, le andamos atrás. Se nos olvidó el 65 a nosotros y toda esa gesta patriótica que había. ¿No? Se nos ha olvidado todo. Oye, en los ataques que yo recibo a través de las redes sociales, a veces me comienzan a atacar hablándome de la masacre del 1804. De que, pero usted, cuando hablamos de la masacre del 37, del 1937, me ponen comentarios de que, pero ustedes se le olvidó la masacre del 1804. Y yo me he puesto a pensar, pero ¿y de qué masacre que esta gente me están hablando? O sea, la revolución haitiana la están tergiversando y hablando de masacre. Cuando tú me estás diciendo que una población durante cientos de años fue esclavizada, Claro. vista como no humana, y que luchó para defender su derecho a la dignidad, a la vida, y usted me lo está equiparando, usted me está diciendo, o sea, como que, huevi, tenemos un problema serio en la comprensión histórica de los hechos que hemos vivido como nación, porque, o sea, como que justificamos todo lo que ha pasado con las demás naciones, y no es que necesito que guardemos rencor, yo no, o sea, yo no guardo rencor a nadie, pero la forma tan tergiversada en la cual se sustenta la historia que ha tenido República Dominicana y Haití para sostener el anti-haitianismo como elemento de opresión, es muy fuerte. Y yo entiendo que es algo como que tenemos que buscar la forma de mejorar como sociedad, porque al final y al cabo, una pregunta que tú me decías al principio, los que, los que se benefician de esto son un pequeño grupo, no es toda la población. O sea, de este tirijala, de este odio, de este rechazo, de este racismo, no sale ningún beneficio para el pueblo como tal. Los Claro. que se benefician al final es la clase dominante que necesita vernos separados, necesita vernos odiados para poder entonces imponerse, para poder imponer su economía, para poder imponer su ideología, para, en fin, para poder imponer una serie de cuestiones que de lo contrario no lo lograrían. O sea, si el haitiano aquí tuviera tal vez mejores condiciones de vida, o si más dominicanos se atrevieran a defender el derecho de laboral, por ejemplo, de los inmigrantes haitianos, a que no se le pague la misma, o sea, no se le pague por debajo de como le pagan a los dominicanos, o por ejemplo el tema de la pensión de los inmigrantes haitianos que trabajaron durante más de 40 años en estas tierras y que hasta el día de hoy viven luchando para que les den su pensión, que está ahí, que la Claro. trabajaron. Que es de ellos. Sí. Exacto, es de ellos. Sin embargo, hasta ahora no pasa. Y todo el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, en el caso en el cual yo me circunscribo, que fuimos literalmente despojados de nuestros derechos a gozar de nuestra identidad, de nuestra documentación. O sea, y cuando tú haces eso como nación, tú estás bloqueando toda posibilidad de superación, no solo de una persona, estamos hablando de miles De de miles de personas. personas, sí. Sí, Entonces, sí. cuando tú haces eso, o sea, tú anulas completamente la vida de estas personas. O sea, vivimos, tú puedes, o sea, tú vives, pero tú vives en condiciones paupérrimas porque siempre te vas a ver obligado a aceptar lo peor.
lo más bajo porque no tienes otra alternativa. Y no tienes otra alternativa no solo porque tú no tengas las capacidades, sino porque el propio Estado te ha negado a ti como persona estas oportunidades, estas capacidades. O sea, tú pudieras ser quizá el mejor matemático del país, pero si tú nunca tuviste la oportunidad de ir a determinar tus estudios, de ir a una universidad y hacerte de la carrera, pues tú no vas a tener la oportunidad de mostrar tus destrezas matemáticas. ¿Por qué? No solo porque no tenías dinero para ir, porque decimos, no, porque aquí la educación es gratuita, todo el mundo puede ir a la UAS. Ajá, pero si yo no tengo los documentos, ¿cómo voy a coger para la UAS? ¿Tú sabes la lucha que yo cogí para poder entrar a la UAS? O sea, ya después de la UAS, ya después de que estoy ahí, pues mi lucha es normal, la lucha de todo el pueblo, de todos los jóvenes de este país, ¿tú me entiendes? Pero lo que te estoy diciendo y le estoy diciendo a ustedes es que adicional a todos los problemas que enfrentamos como sociedad dentro de este país, como jóvenes en sentido general, los dominicanos de ascendencia haitiana tienen situaciones adicionales que son impuestas no por dónde viven o por sus orígenes, por decisión propia, sino que son impuestas por el propio Estado Dominicano. Y cuando decimos que la República Dominicana es racista, a eso es que nos referimos, porque esto que pasa con los dominicanos de ascendencia haitiana no pasa con otros nacionales, no pasa con otras personas que son orígenes de otros países, solo pasa con personas negras dominicanas de ascendencia haitiana. A eso es que nos referimos. O sea, no se trata de una cuestión solo de clase, es una cuestión de raza, en este caso de racismo. Estructural e institucional. Ana, yo quería que me hablaras un poquito porque ya estamos llegando como al cierre o sea, sabemos este problema, como han dicho por el chat, y como sabemos por lo menos aquí en los Estados Unidos, el tema de la esclavitud es de más de 400 años, o sea, estamos hablando de temas de profundas raíces de colonialismo, de imperialismo, de clasismo, que el racismo ha sido uno de los pilares más fuertes para poder mover una agenda y poder dividir y controlar, porque es el tema, dividir y controlas. Y mientras más divide, más control tiene. Entonces, ante esa realidad, ¿qué tipo de articulación necesita suceder a nivel nacional en la República Dominicana y a nivel internacional? Mira, yo te decía ahorita un ejemplo muy básico de mi esperanza, de que la lucha de Black Lives Matter impregnara más pulmones de aquí, de la República Dominicana, como estamos ahora con este polvo del Sahara. Y cuando comencé a ver que muchas personas estaban levantando voces entre las redes sociales, hablando e incluso colocando Black Lives Matter, yo decía, bueno, algo va a pasar, algo como que se está moviendo, pero el antihaitianismo es un sentimiento tan fuerte, Dios mío, que yo siento como que nubla todo tipo de, de razón. O sea, como que apoyamos las vidas negras de los que están allá, pero como que aquí somos incapaces de darnos cuenta que también tenemos vidas negras que importan, tenemos vidas negras que están suspendidas, tenemos vidas negras que han sido anuladas totalmente. Y cuando hablo de anulada es que han sido aniquiladas, no físicamente, pero sí civilmente hablando. O sea, personas que son apátridas, que no pertenecen a nadie, o sea, no pertenecen a ningún lado, son de aquí, pero aquí no los reconocen, ni allá tampoco los reconocen. Entonces, en la medida en que nosotros como sociedad logremos darnos un poco más de cuenta de lo que está pasando aquí y atrevernos a levantar la voz, porque no podemos vivir con el miedo todo el tiempo. O sea, tenemos que en algún momento decidir levantar la voz y posicionarnos de un lado o del otro, pero como sociedad tenemos que posicionarnos. Con la sentencia eso sucedió un poco y tuvimos sí mucha gente que apoyaron y todo demás, pero después eso como que se desinfló y hemos vuelto a la misma situación inicial. Entonces yo quiero como exhortar a que
ese proceso que yo hablaba ahorita de la necesidad de la reconciliación con nosotros mismos, con nuestra identidad, en este país tiene que suceder. Pero esto tiene que suceder con más de nosotros hablando, diciendo lo que está sucediendo, explicando. Aquí la gente no entiende bien el tema del racismo y la discriminación. O sea, aquí no se entiende bien qué es lo que es la discriminación. Identificar el tema de la discriminación. O sea, incluso el tema que yo he visto que en otros países sucede, el mismo tema de los derechos humanos. Aquí la gente a veces cree que cuando un haitiano y una dominicana se enfrentan, es un tema en donde entra el tema de los derechos humanos, cuando no, derechos humanos es una cosa donde alguien con autoridad violenta tus derechos. Entonces, ¿quiénes son los que representan la autoridad? Son los que representan el Estado, la policía, los médicos, los doctores, personas que tienen un nivel de superioridad frente a ti en determinados momentos. Entonces, aquí hace mucha falta educación, pero una educación decolonial. Hay que reconstruir nuestra historia, hay que desconstruir esta historia y volverla a reconstruir sin dejar elementos fuera. Tenemos que reconocer aportes que nos han dejado los españoles, pero tenemos que reivindicar a nuestra madre África. España no es nuestra madre, señores. España no lo es. África es nuestra madre. África es la madre del mundo. Entonces, tenemos que reconciliarnos como sociedad, como país, con nuestra madre África, para poder cambiar lo que nosotros somos, para poder reconciliarnos con nosotros mismos. Y eso va a poder permitir que nosotros, pues, mejoremos nuestra relación con Haití y con otras realidades del mundo. Haití, a muchos les va a doler que yo diga esto, pero Haití nos liberó. Haití no nos hizo esclavos. En la escuela nos enseñaron que los haitianos nos esclavizaron. Y no, eso no es verdad. Haití nos liberó de la esclavitud, pero a nosotros no nos enseñan eso. Entonces, en la medida en que nosotros comencemos a descolonizar esta historia, vamos a ir dándonos cuenta de que la historia no es como nos la han venido contando y que hay una parte que no está escrita y no está dicha, y hay que reescribirla y hay que seguir contándola. Así mismo es, Ana, mi querida. Es importante entender que Haití fue el impulsor, la impulsora del movimiento abolicionista de la esclavitud, no tan solo en este continente, pero a nivel mundial. Fue la primera nación libre del colonialismo y tenemos una deuda histórica con Haití, que todavía no se ha pagado. Así como Francia, así como la Revolución Francesa inspiró a todo el mundo, a todas las naciones, señores, déjenme decirles que la Revolución Haitiana también inspiró a todas las naciones negras y a todos los negros que estaban alrededor del mundo. Así mismo, Claro. y la lucha que ustedes están librando allá en la República Dominicana también es inspiradora. Y te digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y no hay nada más tierno que hablar contigo, mi hermana. Te tenemos en mente, en el corazón, estamos con ustedes. Vamos a ver cómo coordinamos hablar con Maribel y seguir en contacto para seguir desarrollando este tipo de conversaciones que son tan necesarias. Cuídateme mucho, enciérrate en tu casa. Esto es fundamental. Tenemos que